Bueno, los maestros voluntarios, según Fidel, es un grupo de jóvenes que aún sin la experiencia ni el conocimiento, pero con el conocimiento propio de la vida y de la educación que teníamos en ese entonces, quiso formar muy rápidamente en cursos preparatorios para trabajar en los campos de Cuba con los campesinos y con la gente que no sabía ni leer ni escribir, o que si tenían alguna preparación, algún conocimiento, pues se superaran. Fundamentalmente los niños, pero también los adultos. Me llamo Ana Amalia Cardona Proenza, tengo 76 años de edad, soy maestra y soy además especialista en investigaciones psicofisiológicas. Tuve una infancia relativamente apretada, como la mayoría de la gente de nuestra generación y sobre todo del color negro o mestizo. Y siempre me gustó enseñar, cuando jugaba a las casitas de niñas, etcétera, etcétera. Yo siempre hacía la maestra. Y me incliné, cuando vi ese llamado, me fui para la sierra. Tenía 14, 15 años, iba a cumplir. Mi mamá tuvo mucha aprensión, pero bueno, vio que yo estaba muy embullada con otras compañeritas del pre y no se opuso. Me dio el permiso inmediatamente. Además, mis padres muy revolucionarios. Mis padres estaban separados ya, pero bueno, de todas maneras, dieron la aprobación para que me fuera para la sierra. Estuve en el campamento La Magdalena aproximadamente 3 meses en la Sierra Maestra, La Magdalena de la Sierra Maestra, allá en Minas de Frío. Tuvimos preparación pedagógica con profesores, una preparación bastante rigurosa porque no era la preparación solo pedagógica, sino la preparación de los trabajos que íbamos a pasar en las diferentes regiones donde nos ubicaran, porque éramos maestros de montaña. Allí se nos dieron diferentes materiales, libretas, lápices, algunos manuales editados por el mismo Ministerio de Educación con el INRA, porque el INRA es el que apadrinaba todo este gran movimiento. Una vida rigurosísima porque el frío en Minas del Frío, por algo se llama así, en la Sierra Maestra es aterrador, y esto fue prácticamente en invierno. Estábamos separados en barracones y teníamos un jefe de campamento que era el que se dedicaba al abastecimiento, a las condiciones de vivienda como tal. Ellos tenían un consejo de dirección que estaba compuesto por este jefe de campamento y los profesores propiamente dicho. A mí me ubicaron en Jauco, en Baracoa, en Oriente. Ese cuartón se llamaba La Sabrosa de los Tibes. Había radios de pila que ellos tenían y que oían cómo estaba la situación en Cuba, la falta que hacía de que se superaran, estaban al tanto de lo que era la alfabetización, estaban al tanto de toda esta situación. Y ellos facilitaron aquella casa que tenían prefabricada, sin paredes, pero bueno, techo y horcones, y la facilitaban, hicieron unos bancos de madera, y en esos bancos, con aquella mesa, era donde nosotros dábamos las clases. Fueron unos campesinos muy buenos, muy acogedores, la verdad. Y ellos aprendieron de nosotros, pero nosotros también aprendimos mucho de ellos. Pues aprendimos a cocinar diferentes tipos de cosas, aprendimos a cocinar diferentes tipos de platos característicos de esa región. Comíamos el famoso fongo, que es plátano con coco, riquísimo, exquisito, sí, y otras cosas, el chorote, que era chocolate, que
que era un chocolate. Usted acuérdese que Baracoa es la zona propia del cacao, y ellos sacaban aquel chocolate, lo hacían ellos con harina, con diferentes tipos de cosas, y también aprendimos de eso y aprendimos, ese era nuestro desayuno todos los días. O sea que había esa doble integración de ida y vuelta. Yo tuve un accidente en la graduación en el Pico Turquino. Yo me caí. El gran desafío era que cuando había mucho frío, yo me quedaba prácticamente inválida de las piernas. Bueno, a mí me gustaba mucho el campo y las montañas de Baracoa son bellas. Ese malecón de Baracoa yo lo adoro de verdad. Yo soy la menor de 4 hermanos, como le había dicho. Nunca había separado ni de mi mamá ni de mis hermanos, y me dio mucha libertad, me dio experiencia para poder comparar lo que yo tenía siendo pobre con lo que tenían otras personas teniendo las mismas condiciones, o sea, siendo pobres también. Yo me hice especialista en investigaciones psicofisiológicas. Después de trabajar aquí, creo que más de 10 años, tenía una situación difícil con mis hijos que eran asmáticos, siendo niños, eran asmáticos. Me veía muy presionada con la educación, porque con la educación de calidad, porque había que hacer planeamientos en horarios en que no eran de la escuela y había que vivir y morir para la escuela sin tener las condiciones. Mi esposo era militar, se pasaba 6, 7 meses fuera de casa. Y en ese de entonces me ofrecieron oportunidades de trabajar en el Hospital Naval en aquella época y estudiar una técnica, y fue lo que hice. Estudié una técnica y después me fui superando y llegué a ser profesora de la misma técnica y de otras técnicas afines a lo mismo. Siempre maestra, sí. Que es una profesión muy linda, que el que la escoja porque lo siente, porque va a dar todo de sí, porque ame lo que esté haciendo, igual que cualquier otra profesión. Hay que amar lo que se tiene para poder desarrollar un trabajo de calidad. Amalia también estuvo una temporada en La Habana para enseñar a las domésticas. Muchas de ellas no sabían ni leer ni escribir. Esta comunidad femenina, descrita en parte en la obra Las criadas de La Habana del autor cubano Pedro Pérez Arduy, es una labor que llega hasta nuestros días y aún continúa siendo un mundo cerrado al que tendríamos que regresar en algún momento para significar sus aportes y evolución en el tiempo. La relación con las plantas, yo adoro las plantas. Eso es mi tiempo libre y eso que he tenido que dejar un poco de ellas precisamente por mi enfermedad y demás. Y mi relación es maravillosa. Yo converso con ellas, las atiendo, les paso mi manito, les doy mi energía vital y eso es a diario. Gracias a ustedes por este recordatorio.